Hechos 20, versículo 36. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 20, versículo 36 al 38. Cuando lo tenga, me dice un amén, por favor. Amén. Dice la palabra del Señor, dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Verso 1 del capítulo 21. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y el día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Bueno, vamos, hermanos, a hablar sobre estos textos. Básicamente vamos a hablar desde el verso 17 del capítulo 20 hasta el capítulo 38. En algunos nos vamos a ir un poquito más rápido, en algunos nos vamos a detener, ¿verdad? Para así ver lo que el Señor en esta tarde quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Arriba en su Biblia, hermano, en el capítulo 20, versículo 17, como título de estos pasajes, dice: discurso de despedida de Pablo en Mileto. Es un buen título que le podríamos poner nosotros, la despedida de Pablo en Mileto, dándoles un sermón prácticamente a los ancianos, a los pastores, a los líderes, si se puede usar esa palabra de una manera equilibrada, ¿verdad? Es lo que le está hablando el apóstol Pablo aquí a los pastores o a los ancianos de la iglesia de Éfeso. En estos pasajes que acabamos de leer, hermano, el apóstol Pablo acaba de terminar su tercer viaje misionero. El primer viaje misionero de Pablo lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, 14 y 15, donde él va a la región de Galacia, y donde fue a ciudades como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Ese viaje lo hizo por barco. El segundo viaje misionero lo vemos en Hechos capítulo 16, 17 y 18, donde el Espíritu Santo le prohíbe que vaya a Asia y que se dirija a Macedonia, y ahí fue a ciudades como Filipos, Tesalónica y Corinto. Ese es el segundo viaje misionero. Ese viaje lo hizo por tierra, por la vía Egnatia. Y esa vía era una carretera, hermano, empedrada que habían hecho los romanos, que conectaba casi todas las ciudades del imperio. ¿Okay? En el tercer viaje misionero lo vemos en Hechos capítulo 19 y 20. Y vemos ahí las ciudades de Éfeso, de Troas, Mileto. Sería interminable nombrar todas las ciudades, pero más o menos las ciudades más importantes que nombra, donde él estuvo, pues son esas ciudades. En Éfeso, Pablo, hermano, la palabra del Señor nos enseña que Pablo tuvo un ministerio muy floreciente en la ciudad de Éfeso, tanto que hubo mucho fruto de conversión. Éfeso se convierte como en el centro de operaciones del apóstol Pablo, donde se formaron ministros, pastores, ancianos, y de ahí se cree que de ahí salieron las 7 iglesias del Asia Menor, las que vemos nosotros en Apocalipsis. Amén. Ahora, en estos textos que leímos, hermano, repito, él está terminando su tercer viaje misionero. A estas instancias de la vida del apóstol Pablo, él ya ha pasado, hermano, innumerables situaciones desagradables por predicar el evangelio, y todavía lo que va a pasar más adelante. Todavía faltan algunas situaciones, pruebas difíciles que él va a vivir todavía. Sin embargo, hasta este texto del capítulo 20, del verso 38, o el capítulo 21, como dice ahí arriba en su Biblia, como título, viaje de Pablo a Jerusalén, él ya había pasado muchas situaciones difíciles. Ya ha pasado persecuciones, ya ha pasado tumultos, había sido apedreado, eso le pasó en Listra, en su primer viaje misionero. Ya había sido azotado, eso le pasó en Filipos, en su segundo viaje misionero. Ya ha sido encarcelado, ya ha pasado pruebas difíciles. Sin embargo, él no desiste, no retrocede, no desiste. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿por qué no desiste? No desiste
Porque Pablo, hermano, quiere hacer algo que todos los cristianos deberíamos de poner en nuestro corazón. Que a pesar de las pruebas difíciles, porque usted pasa pruebas difíciles, a pesar de las pruebas difíciles, a pesar de esas pruebas, hermano, que causan dolor, lágrimas, desaliento, porque ¿quién no se desalienta? A pesar de esas pruebas difíciles que causan dolor, lágrimas, desaliento, cansancio, el apóstol Pablo tenía una cosa en su corazón: servir al Señor, seguir sirviendo al Señor, no retroceder y hacer la voluntad del Señor. Hacer la voluntad del Señor. Entonces, en este capítulo 21, hermano, dice arriba como título en su Biblia, el viaje de Pablo a Jerusalén. Nosotros vemos que Pablo, hermano, ha terminado su tercer viaje misionero, donde en el capítulo 20, desde el verso 17 hasta el verso 38, que es lo que vamos a ver el día de hoy, Pablo se está despidiendo, hermano, de los ancianos de Éfeso, dándoles algunas advertencias, cosas que nosotros vamos a aprender el día de hoy. Ahora, antes de entrar, hermano, a los textos, quiero aclarar que esta despedida que está dando Pablo se los hace a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Es decir, se los hace a los líderes de la iglesia de Éfeso, a los responsables de la iglesia de Éfeso. Sin embargo, hermano, usted dirá, bueno, entonces, si este sermón se lo está dando a los líderes de la iglesia de Éfeso, entonces no es para mí, porque yo no ejerzo ningún liderazgo dentro de la iglesia. Quizás de repente podamos llegar nosotros a pensar de esa manera, ¿verdad? Porque es fácil decir, ¿verdad, hermanos? Bueno, como yo no sirvo en la iglesia, no estoy haciendo nada, pues yo puedo llegar tarde, yo no tengo responsabilidades, yo como nada más llego y me siento, aunque ese ministerio no existe en la iglesia, yo puedo llegar y como yo no estoy haciendo nada, pues esta palabra no es para mí. Sin embargo, no es así, hermano, es un error. Porque hay cosas muy aplicables que nosotros como cristianos podemos tomar aquí de estos textos. Amén. Ahora, ¿cómo podemos dividir estos versos, hermano? Desde el verso 17, porque es lo que vamos a ver, hasta el verso 38. ¿Cómo lo podemos dividir? Bueno, lo podemos dividir en el verso 17, lo podemos dividir por encabezados. Y el primer encabezado, en el verso 17, número 1, Pablo llama a los ancianos. El segundo encabezado, desde el verso 20, del capítulo 20, desde el verso 18 hasta el verso 27, Pablo habla de su comportamiento. Habla de su comportamiento. El tercer encabezado, desde el verso 28 hasta el verso 35 de este capítulo 20, Pablo da instrucciones a los ancianos. Y el cuarto encabezado, del verso 36 al verso 38, se despide. Amén. Entonces, mire cómo comienza el versículo 17, que es el primer encabezado. Pablo manda llamar a los ancianos de Éfeso. ¿Estamos ahí? Dice, verso 17 del capítulo 20, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Es lo primero que vemos aquí nosotros en este texto. Ahora, en este texto, hermano, lo primero que nos deja saber es que Pablo está en Mileto. Aquí se encuentra en Mileto. Y de Mileto, hermano, a Éfeso son más o menos como algunas 30 millas, que esto sería como de Ogden a North Soleil, más o menos, si los cálculos no me fallan. Es la misma distancia que hay, pero caminando. Ok, caminando. Ahora pregunta, ¿por qué Pablo, hermano, está en Mileto? Pablo está en Mileto porque lo último que ha pasado en Éfeso es que por causa de la predicación del evangelio hubo un alboroto por un tal platero llamado Demetrio, que vendía templecillos de plata con la figura de la falsa diosa Diana, y lo menos que querían en esa ciudad es ver a Pablo. Porque hubo un alboroto. Si usted lee los contextos en el capítulo 19 va a ver qué alboroto hubo por causa de ese Demetrio, ese platero. Es decir, prácticamente Pablo está en Mileto porque Pablo fue expulsado de la ciudad de Éfeso. ¿Qué hace Pablo estando en Mileto? Bueno, manda a llamar, hermano, a los ancianos de la iglesia de Éfeso por dos motivos. Él no puede ir allá porque lo acaban de expulsar. Hay un alboroto grande. No puede regresar. Sin embargo, él los manda a llamar estando en Mileto por dos cosas. Número uno,
Pablo los manda a llamar porque él ha terminado su tercer viaje misionero y va rumbo a Jerusalén. Y número 2, los manda a llamar para darle algunas exhortaciones a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Dice el verso 17, ¿verdad? Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar ¿a quiénes, hermanos? A los ancianos de la iglesia. Es decir, Pablo, al saber, hermanos, que él no puede regresar a Éfeso por el alboroto que hubo en contra de él, les da un sermón a estos ancianos. Ahora, la palabra anciano, hermano, en griego es prebústeros, que aunque puede referirse a edad, en este texto se refiere a gente que tiene madurez espiritual. Más sin embargo, en el sentido de cómo Pablo lo expone, es alguien que tiene cierta madurez espiritual, es alguien que ha crecido en el Evangelio. Y la realidad, hermano, es que todos los que estamos aquí, aunque no todos tenemos un llamado, hermanos, a pastorear una congregación, no somos exentos, hermano, a que somos llamados a madurar. Somos llamados a crecer, a ser un hombre espiritual, a ser una mujer espiritual. Somos llamados a eso. Pablo, hermano, no le está hablando a principiantes, no le está hablando a neófitos. Qué triste sería, hermano, que después de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años del Evangelio, todavía, hermano, nos consideremos principiantes o neófitos. Pablo le está hablando, hermano, a gente madura, a gente espiritual. No le está hablando a gente que tiene poco tiempo en el Evangelio, no, le está hablando a ancianos. Le habla a gente que tiene una cierta madurez espiritual, que sabe sus responsabilidades como un siervo, como un congregante, como alguien que sirve en la obra del Señor. Pablo le habla a gente que a pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades, es gente piadosa, es gente que persevera, es gente confiable. Es gente a quien Dios, hermano, le ha dado dotes o le ha dotado de algún cierto don y lo usa para edificación de la iglesia. Le está hablando a ese tipo de personas. Amén. Verso 18. ¿Lo tiene? Dice, cuando vinieron a él, les dijo, miren lo que empieza a decirles Pablo. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Es decir, después de que Pablo, hermano, llama a estos ancianos, a gente madura, a gente espiritual, a gente que ha crecido en las cosas del Señor, Pablo, hermano, pasa a referirse de él la forma como él se comportó. La forma como él se comportó. Es decir, Pablo, hermano, pasa en Éfeso por un lapso de 3 años. Y una vez que Pablo manda a llamar a los ancianos de Éfeso, les recuerda cómo fue su comportamiento desde el primer día que llegó a Éfeso hasta este día que se está despidiendo, que son prácticamente 3 años. ¿Qué les está diciendo el apóstol? Les está diciendo, en pocas palabras, les está diciendo, yo ya me voy. Si tienen algo que decirme, ahorita es el momento, porque él ya se estaba despidiendo. Ahorita es el momento. Ahora, hermanos, cuando hablamos del comportamiento, hablamos del testimonio. ¿Ok? Del testimonio de nosotros, donde regularmente, hermano, puede ser que en ocasiones, cuando hablamos del testimonio, a veces en ocasiones analizamos más el testimonio o el comportamiento de otro hermano que el de uno. Puede ser que pase así, ¿verdad? De repente uno pueda estar viendo el comportamiento de otro hermano sin analizar el comportamiento o el testimonio de uno. Y el testimonio en un cristiano, hermano, se ve reflejado en varios aspectos. Pues número 1,
se ve reflejado en cómo se dirige ante los demás, se ve reflejado en cómo persevera en las cosas del Señor. Eso es parte de un testimonio. Se ve reflejado en cómo trata a los demás, si es un hombre de oración o no. En el caso de las hermanas, el tipo de vestimenta que usan también da mucho que ver, el testimonio de una hermana. El cómo yo, hermano, o usted afronta las pruebas, las malas noticias, las adversidades, cómo reacciono, cómo actúo en cuanto a esas adversidades. En qué tan espirituales somos. Podemos nosotros hablar mucho acerca del testimonio. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que está diciendo es que desde el primer día de que Pablo está en Éfeso hasta el día en que se está despidiendo, que son casi 13 años, les dice: ustedes a mí me conocen. Me conocen. Ustedes saben cómo yo me he comportado. Ahora, mire bien, hermano, en 3 años que Pablo estuvo en Éfeso, uno de los requisitos de un anciano, él lo cumplió en su vida. ¿Cuál es? Ser irreprensible. No perfecto, porque nadie es perfecto. Pero es ser irreprensible. Ahora, si nosotros nos analizamos por lo menos un año, hermano, ¿cómo ha sido nuestra vida cristiana? ¿Qué respuesta nosotros tendríamos de nosotros mismos? Por lo menos el año que pasó. Porque aquí son 3 años, y él les está diciendo que cuando los ancianos vinieron, le dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros de todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Es decir, como si le dijera: si tienen algo que decirme, porque yo ya me voy, ahora es el momento de que me digan. ¿Sí me explico, hermano? Son 3 años. Repito, si nosotros nos examinamos, primeramente yo y también usted, por lo menos en el último año, ¿cómo sería, hermano, al analizarnos, cómo sería nuestro testimonio el del año pasado? ¿Sería irreprensible? Bueno, Pablo dice: ustedes saben cómo yo me he comportado. Amén, hermanos. ¿Qué respuestas tendríamos nosotros de nosotros mismos? Ahora, hablar de nosotros mismos, hermanos, es peligroso. ¿Sí me explico? Porque ni usted ni yo somos Pablo, ¿verdad? Hablar de nosotros mismos es peligroso. Ponernos nosotros como ejemplo es peligroso. ¿Por qué? Porque podemos caer en jactancia, y Pablo no lo hace para jactarse. No, Pablo simplemente le está diciendo: si tienen algo que decirme antes de partir, es el momento, porque yo, dice Pablo, yo sí tengo algo que decirles a ustedes. O sea, si ustedes me van a decir algo a mí, ok. ¿Han visto mi comportamiento? ¿Han visto mi testimonio? ¿En cuánto tiempo, hermanos? 3 años. Desde el primer día que llegué a Éfeso hasta ahora. Y si no tienen nada que decirme, bueno, está bien. Pero yo sí tengo algo que decirles a ustedes. Verso 18. Vamos ahí. Cuando vinieron a él, le dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia. Verso 19, ¿qué dice, hermanos? Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, ¿y qué más? Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. 3 cosas dice Pablo aquí. Número 1, sirviendo al Señor. Número 2, con toda humildad. Y número 3, con lágrimas y pruebas. Es decir, Pablo le dice que a pesar de las pruebas que él vivió, hermano, no dejó de cumplir su llamado.
Y lo primero que expresa en este texto es que a pesar de todo, hermano, no dejó de servir al Señor. No dejó de servir al Señor. Y lo primero que nombra es, número 1, sirviendo al Señor. Es decir, a pesar de que Pablo, hermano, en este tercer viaje misionero ya había pasado su primer y segundo viaje misionero, ya había pasado azotes, cárceles, fue apedreado, había pasado muchas dificultades, él todavía, hermano, seguía sirviendo al Señor. Seguía sirviendo al Señor. ¿Qué es esto, hermano? Esto es alguien que tiene convicción. Es alguien que tiene convicción. En un momento él dijo, hermano, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, extendiéndome a lo que prosigue. ¿De qué está olvidando Pablo? De los sufrimientos, de los azotes de los judíos, del maltrato que había recibido. Él dice, me olvido de lo que queda atrás. Como decir, ya pasó, ya sufrí, ya me golpearon, ya me azotaron, ya me apedrearon, ya quedó atrás. ¿Ahora qué hago? Me extiendo lo que prosigue. Entonces, ¿qué le dice Pablo? Dice, vosotros sabéis. Hermano, no lo podían acusar de algo. No lo podían acusar de no ser perseverante, porque dice, si vieron cómo todo el tiempo estuve sirviendo al Señor. Y el llamado que tenemos nosotros, hermanos, es precisamente eso, a servir al Señor. Pases pruebas, pases dificultades, pases adversidades, recibas malas noticias. Aún tengas tropiezos, servir al Señor. Dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. ¿Cómo? Sirviendo al Señor. Y servir al Señor, hermano, no es servir al Señor por temporadas. Eso no es servir al Señor, hermano. Servir al Señor no es cuando todo sale bien, o nada más cuando tengo tiempo. Eso no es servir al Señor. Eso no es servir al Señor. Servir al Señor es en todo tiempo. Todo tiempo. Hay adversidades, hay pruebas, hay dificultades. Eso es servir al Señor. En Lucas capítulo 9, versículo 23 al 24, nuestro Señor Jesucristo dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Es decir, la palabra cruz, hermano, en el primer siglo de la iglesia era sinónimo de muerte. No es como ahora, ¿verdad? Que unos traen su cruz o cosas así. No, en el primer siglo era sinónimo de muerte. Es decir, esto tiene que ver con un llamado a entregarnos al Señor sin reservas. Y por Cristo, hermano, hay muchas cosas que vamos a perder. Podemos perder amistades que no edifican, amistades del mundo, podemos llegar hasta perder eso, trabajos, hasta familia, hermano. Amén. Dice, sirviendo al Señor, verso 19, que sigue diciendo, con toda humildad. ¿Qué significa humildad, hermano? La palabra humildad en griego habla de una humillación de mente que tiene que ver con un modo de pensar. Es lo que significa la palabra humildad. Tiene que ver en el griego con un modo de pensar. Es decir, en ese modo de pensar se aplica a no olvidar, hermanos, que somos pequeños, que somos llamados a menguar, a reconocer que nosotros somos los necesitados. Ahora bien, a pesar de que Pablo, hermano, fue muy usado, respaldado por Dios en Éfeso, tanto que la Escritura dice que la gente se llevaba los paños y los sudaderos de Pablo, y la gente los tomaba, y Dios en su soberanía sanaba a los enfermos. Él, hermano, no perdió, como decimos nosotros, él no perdió piso. A pesar de que Dios lo usaba de una manera tremenda, él, ¿cómo se mantenía? Humilde. Se mantenía humilde, siempre dándole la gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque así es. La realidad es que somos pequeños delante de Dios.
Es el que hace las cosas es el Señor. Amén. Y una de las características de un predicador, de alguien que sirve al Señor, de un pastor, pues es precisamente eso, hermano, es tener humildad. Tener humildad. Cuando un pastor predica o alguien que predique, hermano, tiene que cuidarse de no enorgullecerse, porque se dice que la sabiduría sin oración hace necio al predicador. Hace necio al predicador. Es decir, si usted ve a un predicador que no le gusta que le digan hermano, porque hay predicadores que no le gusta, ni pastores. No, dígame pastor. Yo no soy su hermano, soy su pastor. Puede usted cuestionar su cristianismo. ¿Okay? El último, todos somos hermanos, todos somos ovejas, todos somos necesitados, todos somos menesterosos. Amén, hermanos. Dice el verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Qué sigue diciendo el verso 19, hermanos? Con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ahora, la pregunta, hermano, ¿qué personaje en la Biblia no ha tenido pruebas? ¿Qué hombre de Dios en la Biblia o qué personaje en la Biblia, desde que fue llamado por el Señor, no ha tenido pruebas? Noé, por ejemplo, cuando preparaba el arca, ¿por cuánto tiempo preparó el arca, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Díganlo. 120 años predicando. ¿Okay? Noé, cuando preparó el arca y predicando 120 años, se burlaban de él. Y no tenía una Biblia, Noé. No tenía un pastor físicamente. No tenía alguien que le dijera, ánimo, hermano. David, cuando fue perseguido por Saúl. Jeremías, cuando era expulsado del templo y después fue expulsado de la ciudad. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en el Getsemaní. El mismo Pablo. Es decir, ¿quién no ha padecido pruebas? ¿Qué persona, aquella persona que sirve al Señor está exento de las pruebas? Y por las pruebas decide ya no servir al Señor. ¿Me explico, hermano? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Dice, sirviendo al Señor, a pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades, a pesar de las acechanzas de los judíos, que no era fácil, eran las acechanzas de muerte. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Es decir, a pesar de esas duras pruebas y de esas advertencias que le daban los judíos, él sigue haciendo la obra del Señor. Verso 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es decir, a pesar de las pruebas que él estaba viviendo, hermano, y de las adversidades, a pesar de que no podía volver a Éfeso, estaba en Mileto, y manda a llamar a los ancianos, a gente espiritual, hermanos, él todavía está en eso, está sirviendo al Señor. Es el verso 20, de como nada me fuese útil, he rehuido a anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas. Es decir, esto habla de que Pablo, hermano, enseñaba de una manera exhaustiva y cuidaba la pureza doctrinal, a pesar de todo lo que él vivía. No predicaba con mezclas, predicaba tanto en lugares concurridos como en casas. En cualquier oportunidad, hermano, él predicaba la palabra, ejercía su ministerio, servía al Señor, había pruebas pero no menguaba, y esa es una enseñanza para nosotros. Amén. Verso 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que él testificaba, lo que predicaba. Si Pablo, a pesar de las pruebas, hermano, que él vivía, él no dejaba de predicar.
No dejaba de servir. Seguía adelante, perseveraba. Repito, una persona que está indecisa. ¿Serviré o no serviré? ¿Lo haré o no lo haré? Realmente no sabe lo que quiere. Amén. Dice, testificando a judíos y a gentiles, ¿qué, hermanos? Arrepentimiento. Y el arrepentimiento, hermano, desde el tiempo de la iglesia hasta este momento todavía, hermano, es un mensaje muy impopular. Es un mensaje muy impopular. Es un mensaje muy impopular, es el mensaje del arrepentimiento. Porque imagínese, hermano, que usted llega aquí a la iglesia y el que está en la puerta, en cuanto usted entra, le diga, arrepiéntete. Es un mensaje, hermano, no muy... Es difícil de recibir un mensaje así. Es impopular desde el tiempo de la iglesia hasta ahora. Y él no dejaba de predicar ese mensaje. Dice el verso 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento, repito. Imagínense que usted llega a la iglesia y que usted no haya venido 2 semanas y el que te recibe te diga, arrepiéntete. ¿Qué le va a decir usted? No, arrepiéntase usted. Arrepiéntate. Pero si yo vengo a que me apapachen. No, arrepiéntase. Hermano, ¿será que de algo nos tenemos que arrepentir en esta semana que hicimos, hermano? Mire, cuando Malaquías, un profeta menor, terminó su ministerio, algunos teólogos exponen que hubo un tiempo de silencio después de que ya apareció Juan el Bautista. Hubo un tiempo de silencio por algunos cientos de años, y cuando se dio el primer sermón por Juan el Bautista, ¿sabe cuál fue su mensaje? Arrepentíos, generación de víboras. Qué mensaje, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿qué vemos aquí a Pablo, hermano? Dice verso 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. Es decir, este mensaje ya le había traído mucha persecución a él, pero no dejaba de servir al Señor. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Verso 22, perdón. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Lo que me ha de acontecer. Amén. Verso 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué, hermanos? Tribulaciones y que me esperan prisiones y tribulaciones. Es decir, Pablo está diciendo, yo sé que ya he pasado muchas pruebas y sé que seguiré pasando pruebas. Amén. Y lo único que quiere hacer él, hermano, es cumplir su llamado. Y quiero que sepa, hermano, que si tú estás pasando en una prueba ahorita, quizá el día de mañana el Señor te dé la victoria, y gloria a Dios porque el Señor te dé la victoria en esa prueba. Pero ¿sabes qué? Puede ser que venga otra. Puede ser que venga otra. Amén. Verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe, ¿qué, hermanos? Mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por lo tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, verso 27, porque no he rehuido anunciaros
todo el consejo de Dios. Es decir, a pesar de las pruebas, de las adversidades, de todo lo que él ya ha vivido en estos 3 viajes misioneros, él sigue sirviendo al Señor, se mantiene en comunión con el Señor para no perder esa humildad, porque podemos perder esa humildad, hermanos, si es que la tenemos, ¿verdad? Podemos perder esa humildad, amén. A pesar de todo eso, él sigue llevando a cabo su ministerio, se está despidiendo de los ancianos y le deja saber, hermanos, que él se siente tranquilo porque les ha dado todo, dice, todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Les predicó, hermano, todo. Es decir, no escondió nada del consejo de Dios. Les habló del amor de Dios, pero también les habló de juicio. Eso es predicar todo el consejo de Dios. Les habló del pecado, pero también les habló del perdón. Todo el consejo. Una iglesia bíblica, hermano, tiene que predicar todo el consejo de Dios. No es como en muchos lugares se dice, no, nosotros somos una iglesia de intercesión y nada más intercesión. Nosotros somos una iglesia de milagros y nada más de milagros. No. En una iglesia bíblica se predica todo el consejo de Dios. Si se va a predicar del amor, también se predica del juicio. Amén. Si se va a predicar del perdón, también se predica de que Dios disciplina también. Todo el consejo, dice el verso 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Verso 28. Segundo encabezado, Pablo da instrucciones a los ancianos. Verso 28, ¿estamos ahí? Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. Es decir, una vez que Pablo les enfatiza cómo fue su comportamiento, cómo pasó pruebas, cómo ellos vieron que afrontaban las pruebas, cómo ellos vieron que no dejó de servir al Señor a pesar de las pruebas, hermanos, y esta es una enseñanza para nosotros, porque no deje de servir al Señor por sus pruebas, por sus dificultades, por las cosas que usted, no deje de servir al Señor. Amén, persevera en el Señor. Entonces, una vez que Pablo les enfatizó cómo fue su comportamiento, cómo ellos vieron los de Éfeso, cómo él afrontaba las pruebas, porque mire que las reacciones a veces en las pruebas, la gente nos mira, hermano, ¿qué reacciones nosotros tenemos? ¿O cómo vamos a reaccionar ante una dificultad? ¿Cómo ellos vieron cómo afrontaba las pruebas? ¿Cómo ellos vieron que no dejó de servir al Señor? ¿Cómo Pablo no dejó de predicarlos? Ahora le da una advertencia a los ancianos, a esta gente espiritual, a estos pastores que se iban a quedar en Éfeso. Les dice, por tanto, mirad por vosotros mismos, como que no le pudieron decir nada acerca del comportamiento de él, ¿verdad? Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. El verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y el verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ya me imagino la cara de ellos, ¿no? Reunidos todos y les está diciendo, de ustedes mismos van a salir algunos. Como que ya los conoció un poquito, ¿no? Si el Pablo les dice, si tienen algo que decirme, ahorita es el tiempo. Y si no, yo sí tengo que decirles algo a ustedes. Porque yo ya me voy. Yo ya les di todo el consejo de Dios. Ya vieron cómo servía al Señor. Y yo sí tengo algo que decirles a ustedes. ¿Qué le dice? Pongan atención, mirad por vosotros mismos. Mirad por el rebaño en que el Espíritu Santo, mire lo que dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y hermano, ¿y qué privilegio es, hermano, que el Señor nos haya puesto como ancianos, como obispos, como pastores, o que nos dé, hermano, el privilegio de servir en alguna área de la iglesia? Es un privilegio, hermano. Es un privilegio. Porque hasta la palabra lo dice, ¿verdad? Privilegio.
Es un privilegio servir a Dios en cualquier área. En cualquier área. ¿Qué tienen que hacer estos obispos, hermanos? Pues apacentar la iglesia del Señor. Ahora, apacentar la iglesia del Señor, hermano, es un trabajo difícil, arduo, no es fácil. Para el pastor que de verdad quiere cumplir con ese llamado. Porque por lo regular, hermano, la grey quiere buen pasto. Usted no va a venir aquí a escuchar lo que hice el día de ayer. Si yo le cuento lo que hice el día de ayer, pues otro hermano se lo puede contar porque anduve con ellos. ¿Qué es apacentar la grey del Señor? Bueno, tiene que ver con dar pasto. Y la grey, hermano, quiere un buen pasto, una buena enseñanza. ¿Sí o no, hermano? El pastor es llamado a dar un buen alimento. Yo no soy como muchos que gritan y no se les entiende nada, ¿eh? ¿Y de qué predicó? ¿Quién sabe? Nada más se la ha pasado gritando todo el culto. Yo, la verdad, no soy así, ¿eh? Trato mejor de explicar los textos. ¿Ven? Entonces, la grey quiere un buen pasto y el pastor es llamado a dar buen alimento, pero la grey también tiene que corresponder, a asistir, a cumplir como congregante. La palabra apacentar en griego tiene que ver con dar pasto, con supervisar, con vigilar. En este caso, pues se da la palabra y en ese da la palabra ya el pastor tiene que ver cómo va creciendo el congregante, cómo va caminando. Pues que la oveja no coma basura, porque las ovejas, hermanos, son de estómago delicado. Que de vez en cuando use el cayado, de vez en cuando le dé sus barazos, ¿verdad? Amén, hermanos. Que a veces le pegan al pastor, ¿verdad? Pero de vez en cuando le dé sus barazos, ¿verdad? Que no sea parte del rebaño, que no se aísle. Y si no quiere traerla, ¿verdad? No sé si usted sabía, hermano, pero un pastor literal, cuando una oveja se quiere salir del redil y se sale de repente y va el pastor y la trae y es media rebeldona, ¿eh? Estamos hablando de ovejas literales, ¿eh? Y se sale, entonces lo que hace el pastor, hermano, va a la busca, le quiebra la pata, él mismo. Le quiebra la patita, para que ella no sea callejera, para que no se salga. ¿Qué? Lo que está diciendo Pablo, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Pablo dice, no es la iglesia mía, sino la iglesia del Señor. Verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, está haciendo una figura de un animal salvaje que no perdonarán el rebaño. Verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cuando un lobo, hermano, entra a un rebaño, agarra a la ovejita, la que está descuidada, la agarra del cuello y la arrastra. Se la lleva. Si Pablo, hermano, sabía que algunos ya como que no andaban bien doctrinalmente. Y esos que no andaban bien en la doctrina, como que habían ganado algún tipo de respeto dentro de la congregación. Y es por eso que en esta despedida él le encomienda esta palabra. Verso 31. Ya vamos terminando, hermano. Aquí en el verso 31 dice, por tanto, ¿qué dice, hermanos? Ya no se desvele los sábados para que esté despierto. No, así no dice. Por tanto, acordaos que por cuánto, hermano, por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La palabra cesado, hermano, de noche y de día, es un hipérbole que él está usando. Y él habla de la manera exhaustiva que él ejercía su ministerio, donde él se cansaba, pues usaba todas sus fuerzas para llevar a cabo su ministerio. La palabra no he cesado habla de que enseñaba de una manera exhaustiva, insistía, predicaba.
tenía cuidado de la enseñanza, hablaba de la visitación, de consejería, de predicar la palabra. Dice, nada, dice, en 3 años, dice, por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de día y noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es decir, él tenía mucho cuidado en la enseñanza. Nada de que 3 pasos para el éxito, ¿verdad? Si el día de hoy escuchara los sermones que se dan, hermano, no sé qué haría, ¿verdad? La palabra lágrimas aquí tiene que ver con sinceridad. Sinceridad. Es decir, el interés de él, hermano, no era plata, no era oro, ni vestido costoso, como los pone más adelante, sino que realmente que la iglesia se edificara. Verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Es decir, en base a que él ya se va y sabe lo que le viene a la iglesia, ¿qué viene, hermano? Pues van a entrar lobos rapaces. Él dice, yo los encomiendo, ¿a quién? A Dios. ¿Y a quién? Y a su palabra. Es decir, como decir, ahí tienen la palabra, que tiene poder para sobreedificarnos. Es decir, tiene la capacidad de producir algo, de hacer algo, de edificarnos. Verso 33. Dice, ni plata ni oro, ni vestido, dice, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Es decir, los de Éfeso ya lo conocían a él, conocían su conducta, sabían su prédica. Y cuando le dice él, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, él expone que en los mensajes que él daba, hermano, de eso nada de eso salió de su boca. Nada de eso salió de su boca. ¿Por qué? Porque eso no había en su corazón. Nadie le podía decir, Pablo, tú predicaste sobre plata, sobre oro. Nadie le podía decir eso. Eso no había en su corazón. Cuando alguien, hermano, te habla mucho del diezmo, hermanos, y el diezmo, y te está predicando de una cosa, y de repente te habla de un tema, y se sale del tema, y te está hablando del diezmo, o de dinero, hermano, ¿sabes qué? ¿Sabe lo que hay en su corazón? El dinero. Es lo que hay en su corazón. ¿Qué dice Pablo? Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Y si ustedes no me escuchaban hablar sobre eso, me vieron, conocieron mi conducta. Verso 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me han servido para mí y a los que están conmigo, ¿qué, hermanos? Estas manos me han servido. Estas manos me han servido. Pablo, hermano, habla de un tipo de obrero que es esforzado. Y sabe que, hermano, todos los que estamos aquí nos cansamos por el trabajo, ¿sí o no? Pero no por el trabajo menguemos en la obra de Dios. Todos nos cansamos, hermano. Yo me canso en mi trabajo. Ustedes saben de lo que yo trabajo, ¿verdad? Yo sé que ustedes también se cansan en su trabajo. El trabajo trae cansancio. Pero no por el trabajo, hermanos, menguemos lo más importante, que es la obra del Señor. ¿Qué viene diciendo él? Ustedes han visto cómo he servido al Señor, día y noche, con lágrimas, con sinceridad. Amén. Verso 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Por último, cuarto encabezado, Pablo se despide en oración. Verso 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Nos ponemos de pie, hermanos.